Hay algo que nadie te dijo, algo que las personas más respetadas del mundo saben y que jamás van a enseñarte en ninguna escuela. No tiene que ver con lo que dices, no tiene que ver con cuánto dinero tienes, no tiene que ver con tu título, tu cargo, ni con el volumen de tu voz. Tiene que ver con algo invisible, algo que se siente antes de que abras la boca, algo que hace que ciertas personas entren a una habitación y el ambiente cambie completamente, sin que hayan hecho nada extraordinario. ¿Lo has sentido? Esa presencia, ese peso silencioso que algunas personas tienen, esa sensación de que, aunque no digan nada, algo en ellas te dice que no debes cruzarles. Y lo más curioso es que tú también puedes tenerlo. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez sentiste que las personas no te tomaban en serio? ¿Que hablabas y nadie te escuchaba realmente? ¿Que dabas todo de ti y aún así pasabas desapercibido? Si alguna vez respondiste que sí, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar algo en ti para siempre. Y hay un secreto, un solo concepto que Maquiavelo conocía perfectamente, que voy a revelar al final de este video. Un concepto que, una vez que lo entiendas, vas a ver en todas partes. En cada persona poderosa que conozcas, en cada líder que admires, y también en cada persona que te ha subestimado alguna vez. Quédate, porque lo que viene después, la mayoría no lo sabe. Durante toda tu vida, te enseñaron una mentira bien intencionada, pero una mentira al fin. Te dijeron que el respeto se gana siendo amable, siendo buena persona, siendo servicial. Y claro, la bondad importa. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decirte. La amabilidad sin carácter no genera respeto. Genera confianza para abusar. Piénsalo. Las personas que más respetas en tu vida son las más dulces, las más complacientes, las que siempre dicen que sí, no. Las personas que más respetas tienen algo diferente. Tienen una especie de gravedad, una certeza interna, una calma que de alguna manera te dice que esta persona no necesita tu aprobación para existir. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien no necesita tu aprobación, automáticamente se convierte en alguien valioso a tus ojos. Maquiavelo lo entendía perfectamente. En El Príncipe, escribió algo que escandalizó a toda Europa en su época. Dijo que el hombre que depende de los demás para sostenerse, siempre estará en peligro, y que el único poder verdadero es el que viene de adentro. Pero esto no es historia. Esto está pasando ahora mismo, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones. Y lo que voy a mostrarte a continuación son los 7 principios exactos que las personas más respetadas del mundo aplican sin decir una sola palabra. Pero eso no es todo, porque hay algo más profundo detrás de cada uno de estos principios. Algo que tiene que ver con la psicología más oscura del comportamiento humano. Y lo vas a entender de una manera que jamás olvidarás. El primero es algo que parece simple, pero que muy pocos practican de verdad. Se llama la economía del silencio. Hay personas que, cuando entran a una reunión, no hablan hasta que tienen algo importante que decir. No llenan el silencio con palabras vacías. No comentan por comentar. No ríen para agradar. Simplemente están, y esa presencia callada genera algo extraordinario en los que las rodean. Los hace pensar que esa persona sabe algo que ellos no saben. Silencio, bien usado, es una de las herramientas de poder más sofisticadas que existen. Y poca gente lo percibe conscientemente, pero todos lo sienten. Piensa en la última vez que alguien se quedó callado cuando todos esperaban que hablara. ¿Qué pasó en tu mente? Probablemente pensaste, ¿qué estará pensando? ¿Por qué no habla? ¿Sabrá algo que yo no sé? El cerebro humano llena el vacío con proyecciones y generalmente proyecta poder. Existe una historia que me gusta mucho. Un negociador de 1900 contratos millonarios en Nueva York tenía una técnica extraña. Cuando la otra parte hacía una oferta, él simplemente se quedaba callado. 10 segundos, 20 segundos, a veces hasta 1 minuto completo. Y la otra parte, incómoda con ese silencio, empezaba a mejorar la oferta sola, sin que él dijera absolutamente nada.
Esa es la economía del silencio. Hablar menos de lo que sabes, revelar menos de lo que piensas, y dejar que el otro llene ese espacio con sus propias suposiciones. ¿Lo vas a intentar hoy? Porque hay algo aún más poderoso que el silencio, y tiene que ver con cómo te mueves. El segundo principio golpea directo al cerebro primitivo. Se llama la velocidad del movimiento. Observa a alguien que está nervioso. Sus movimientos son rápidos, bruscos, inconsistentes. Sus gestos no terminan. Sus ojos van de un lado a otro. Su energía es caótica. Y el cerebro humano interpreta esa caos como debilidad, como peligro, como inseguridad. Ahora observa a alguien que tiene autoridad real. Sus movimientos son lentos, deliberados, completos. Cuando gira la cabeza, lo hace de manera tranquila. Cuando extiende la mano, lo hace con calma. Cuando se sienta, no se revuelve ni se acomoda 20 veces. Simplemente se asienta y ya. Esta diferencia no es estética, es neurológica. El cerebro humano evalúa constantemente a las personas que tiene cerca, buscando señales de dominancia o sumisión, y la velocidad del movimiento es una de las señales más primitivas que existen, más antigua que el lenguaje, más poderosa que cualquier palabra. Hubo un estudio donde se presentó a distintos grupos de personas, dos versiones idénticas de un mismo actor, con el mismo guión, las mismas palabras. La única diferencia era la velocidad de sus movimientos. En una versión se movía rápido, en la otra, despacio. El resultado fue unánime. El actor lento fue percibido como más inteligente, más confiable y más digno de respeto. Las mismas palabras, el mismo rostro, solo la velocidad cambió. Y lo que viene después de esto es donde muchas personas cometen el error más costoso de sus vidas. El tercer principio es el más contraintuitivo de todos, y es el que más resistencia genera cuando lo escuchas por primera vez. Se llama el poder de la indiferencia estratégica. Existe una ley psicológica que pocos conocen pero que todos experimentan. Valoramos más lo que no podemos tener fácilmente, y percibimos como de menos valor aquello que estás dispuesto, siempre accesible. Cuando eres predecible en tu disponibilidad, cuando siempre respondes al instante, cuando siempre estás ahí sin importar las circunstancias, algo sutil pero devastador ocurre. La gente empieza a darte por sentado. No porque sean malas personas, sino porque así funciona el cerebro humano. Lo que es constante se vuelve invisible. Piensa en el agua, el oxígeno, el sol. Son las cosas más esenciales de tu vida, y sin embargo, casi nunca piensas en ellas, porque siempre están ahí. Ahora piensa en algo que casi pierdes: un trabajo, una persona, una oportunidad. ¿Recuerdas cómo lo valoraste de repente? ¿Cómo de pronto se volvió urgente, importante, imprescindible? La indiferencia estratégica no es crueldad, no es juego. Es la comprensión profunda de cómo funciona el valor percibido. Las personas que no te buscan constantemente, que no siempre están disponibles, que tienen su propio mundo al que invitarte o no, generan algo irresistible: deseo de ser elegido por o ellas. Y hay algo en este tercer principio que conecta con el cuarto de una manera que muy pocos han notado. Algo que, cuando lo entiendas, vas a empezar a ver en cada interacción que tengas. El cuarto principio tiene un nombre extraño. Se llama la constancia de identidad, y es lo que separa a las personas que generan respeto duradero de las que lo generan y lo pierden. ¿Conoces a alguien que cambia de opinión según con quién esté hablando? Que con unas personas es de una forma, y con otras es completamente diferente. Que dice una cosa hoy y la contraria mañana. Que adapta sus valores según lo que el ambiente parezca premiar. ¿Cómo te hace sentir eso? Incómodo. Desconfiado, porque el cerebro humano busca patrones, busca consistencia. Y cuando alguien no es predecible en su carácter, aunque sí lo sea en su amabilidad, algo en tu mente lo marca como no confiable. Las personas más respetadas que conocerás en tu vida tienen algo en común. Son iguales con el CEO que con el portero. Son iguales cuando alguien está mirando que cuando nadie los ve. Tus valores no se negocian según las circunstancias.
y eso genera algo poderoso. Las personas saben qué esperar de ellas, y lo que es predecible es lo que se percibe como fuerte. Maquiavelo escribió algo que suena oscuro pero que encierra una verdad profunda. El hombre que no tiene una posición clara es arrastrado por las corrientes de los demás, y quien es arrastrado nunca es respetado, solo utilizado. Pero existe un nivel más profundo en este principio, algo que sucede en el interior antes de manifestarse en el exterior, y es lo que viene a continuación. Estamos a la mitad de este viaje, y antes de continuar, quiero recordarte algo que mencioné al principio. Hay un solo concepto que Maquiavelo consideraba el fundamento de todo poder real. Lo voy a revelar pronto, pero antes, necesitas entender los siguientes principios, porque sin ellos, ese concepto no tendrá sentido. El quinto principio es uno que muy pocas personas practican de manera consciente. Se llama el dominio de la reacción. Cuando algo te afecta, cuando alguien te ofende, cuando una situación te sorprende negativamente, tu primera reacción es automática, es instintiva, y es la que más información entrega sobre ti. Las personas que pierden el control ante las provocaciones revelan algo devastador, que tienen puntos débiles fácilmente accesibles. Y en el mundo del poder, las personas con puntos débiles fácilmente accesibles son vulnerables, son manipulables, son, en la terminología de Maquiavelo, peones. Hay una escena que se repite en cualquier espacio de poder, ya sea una sala de directivos, un grupo de amigos o incluso una familia. Alguien dice algo provocador, y todos los presentes en ese momento están mirando, no al que habló, al que fue provocado, porque la respuesta de ese momento revela todo. Quien explota, pierde. Quien se justifica en exceso, pierde. Pero quien recibe el golpe, respira y responde desde la calma, o decide simplemente no responder, ese genera algo que ninguna palabra podría crear. Genera miedo, respeto, admiración, porque la gente intuye que alguien así tiene un autodominio que ellos mismos no tienen. Y poca gente percibe esto conscientemente, pero todos lo sienten. Ese dominio de la reacción no se ve directamente. Se siente como una fuerza invisible que te dice, esta persona no es fácil de afectar. Y lo que no es fácil de afectar es percibido como poderoso. Pero existe algo aún más profundo aconteciendo detrás de este principio. Y tiene que ver con lo que sucede cuando ese autodominio se combina con el sexto principio. El sexto principio es quizás el más oscuro de todos, y es el que genera más controversia cuando lo escuchas: la gestión de la generosidad. Existe una paradoja en el comportamiento humano que desconcertó a filósofos durante siglos. Las personas que dan demasiado, que se sacrifican constantemente, que ofrecen sin límite, terminan siendo respetadas menos que las personas que son selectivamente generosas. ¿Por qué? Porque la generosidad sin límites comunica algo que el cerebro interpreta como debilidad, comunica necesidad de aprobación, comunica que tu bienestar depende de que el otro esté contento. La generosidad estratégica es diferente, es dar con intención, es elegir cuánto dar y a quién dar. Es que cuando tú haces algo por alguien, ese alguien sepa que fue una elección consciente tuya, no una obligación. No un instinto de supervivencia social, una elección. Y eso cambia completamente el valor de lo que das. Un favor dado desde la necesidad de agradar vale muy poco. Un favor dado desde la abundancia y la elección, ese se recuerda para siempre. Conozco a un hombre que tenía una política extraña. Jamás era el primero en ofrecer ayuda, esperaba que le pidieran. Y cuando lo hacían, evaluaba antes de responder, no por crueldad, sino porque quería que cada cosa que daba fuera realmente, y las personas que recibían su ayuda la valoraban como un tesoro, porque sabían que no era algo que él daba fácilmente. Esto se conecta directamente con algo que viene a continuación, algo que Maquiavelo llamó el arte de hacer necesario lo que ofreces. Y es el puente hacia la revelación final. El séptimo principio es el que lo une todo, el que da sentido a todos los anteriores, y el que, sin él, los demás principios se convierten en técnicas huecas sin alma. Se llama la
narrativa interna, todo lo que proyectas hacia afuera, el silencio, los movimientos lentos, la indiferencia, la constancia, el autodominio, la generosidad selectiva, todo eso es el resultado de una sola cosa, la historia que te cuentas sobre ti mismo. Las personas que no se respetan a sí mismas, que se cuentan una historia de miedo, de escasez, de necesidad de aprobación, lo proyectan todo, aunque intenten disimularlo. El cuerpo lo delata, los ojos lo delatan, las pequeñas reacciones que no pueden controlar lo delatan, y las personas que se respetan profundamente a sí mismas, que se cuentan una historia de valor, de propósito, de suficiencia interna, también lo proyectan todo, sin esfuerzo, sin técnicas, sin actuación, porque el respeto que los demás te dan es, en casi todos los casos, el reflejo del respeto que tú te das a ti mismo. Esto no es filosofía de autoayuda, es psicología conductual. El cerebro humano capta señales que no puede verbalizar. Lee la tensión muscular, lee el patrón de respiración. Lee si una persona está en paz consigo misma o si está actuando para sobrevivir. Y cuando detecta que alguien está en paz consigo mismo, que no necesita nada de ti para sentirse completo, que eligió estar en esta conversación pero no lo necesita, ese cerebro responde con algo que no puede evitar: respeto. Y aquí llegamos al punto de virada que te prometí desde el principio, el concepto que Maquiavelo consideraba el fundamento de todo poder real. El concepto que, una vez que lo entiendas, vas a ver en todas partes. Se llama la autosuficiencia percibida. No la autosuficiencia real, la percibida. Maquiavelo entendió algo que la mayoría de las personas tarda décadas en aprender, si es que lo aprende alguna vez. El poder no viene de tener más que los demás, viene de necesitar menos que los demás. Cuando alguien percibe que tú no los necesitas, que tu vida tiene valor con ellos o sin ellos, que estás en este espacio por elección y no por desesperación, algo se activa en su cerebro que no puede controlar. Los mecanismos evolutivos más primitivos del ser humano están diseñados para seguir a aquellos que parecen no necesitar nada, porque ese fue el patrón de los líderes durante miles de años de evolución. El líder de la tribu no rogaba, no suplicaba, no buscaba aprobación, actuaba, decidía, y los demás lo seguían no por obligación, sino porque algo en su interior les decía que ese ser tenía algo que a ellos les faltaba. Eso es lo que genera el respeto verdadero, no la actuación de fuerza, no la agresividad, no el dinero ni los títulos, la autosuficiencia percibida, la sensación de que esta persona está completa y que si decides estar cerca de ella, es un privilegio, no una necesidad de su parte. Y lo más extraordinario de todo esto es que la autosuficiencia percibida no requiere que tengas todo resuelto en tu vida, requiere que trabajes tu narrativa interna, que cambies la historia que te cuentas sobre ti mismo, porque cuando esa historia cambia, todo lo demás cambia con ella. El lenguaje corporal cambia, la voz cambia, la mirada cambia, la manera de reaccionar cambia, y el mundo responde a ese cambio de una manera que parece magia, pero que en realidad es psicología pura. Esto nos lleva al clímax de todo lo que hemos explorado hoy. Y necesito que te detengas un momento, que respires y que hagas esta pregunta en silencio. ¿Cuál es la historia que me cuento sobre mí mismo? ¿Te cuentas una historia de alguien que tiene que luchar constantemente para ser tomado en serio? ¿De alguien que necesita que los demás lo validen para sentirse bien? ¿De alguien que merece respeto, pero que en algún lugar interno no lo cree completamente? Y la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas. La buena noticia es esta: las historias se pueden reescribir. No de la noche a la mañana, no con afirmaciones vacías frente al espejo. Se reescriben con acciones, con decisiones pequeñas y consistentes que le van diciendo a tu cerebro, cada día, que eres alguien que se respeta a sí mismo. Cada vez que dices no cuando quieres decir no, reescribes la historia. Cada vez que te quedas callado cuando antes habrías hablado por nerviosismo, reescribes la historia. Cada vez que te mueves con calma en lugar de con prisa, reescribes la historia. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, reescribes la historia. Y con el tiempo,
esa nueva historia se convierte en tu realidad, en tu presencia, en lo que las personas sienten cuando estás en la habitación antes de que digas una sola palabra. Maquiavelo lo supo, los grandes líderes de la historia lo supieron, y ahora tú lo sabes también. Hay algo que Maquiavelo escribió en privado, en una carta a un amigo, que nunca fue pensada para el público. Escribió: el hombre que conquista su propia mente no necesita conquistar ningún otro territorio, porque todos los que lo rodean ya lo reconocen como soberano. Eso es lo que buscamos. No dominar a los demás, no manipular ni intimidar, sino convertirnos en soberanos de nosotros mismos. Personas que no necesitan gritar para ser escuchadas, que no necesitan suplicar para ser valoradas, que no necesitan actuar para generar respeto, porque el respeto verdadero no se exige, no se ruega, no se compra, se irradia. Y se irradia desde adentro, cuando finalmente decides dejar de buscar afuera lo que solo existe dentro de ti. El Código Maquiavelo no es un manual de manipulación, es un espejo. Y la pregunta que te deja no es cómo hacer que los demás te respeten. La pregunta que te deja es esta: ¿tú te respetas a ti mismo? Piénsalo, de verdad, porque la respuesta a esa pregunta ya lo contiene todo. Este video movió algo en ti. Si en algún momento sentiste que algo de lo que se dijo aquí te describía de una manera que preferirías ignorar, entonces, este canal es para ti. Aquí no hablamos de lo que la gente quiere escuchar. Hablamos de lo que necesitas saber. Suscríbete, activa la campana y revisa el comentario fijado, porque ahí hay algo que complementa lo que acabas de descubrir. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a explorar algo que muy pocos se atreven a admitir en voz alta, y que cambia todo sobre cómo entiendes el poder y las relaciones humanas.